había dolor. Había dolor. Y le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y dice que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también se consterna de la situación porque Lázaro era su amigo. Y duele, hermanos, pues siempre duele cuando pues, un ser amado va al polvo a descansar. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. ¿Y qué dice él? Nuestro Señor, ¿qué le dice? ¿Qué contesta? Le habla de una resurrección. ¿Sí se acuerdan? Y dice ella, sí Señor, yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En el día posterior va a resucitar. Y dice nuestro Señor Jesucristo, no. Él no se refería a eso. O sea, nuestro Señor Jesucristo quería dar una enseñanza. Dios, más que nada, por medio de su Hijo, quería dar una enseñanza, no solo para los de ese tiempo, hermanos, para nosotros también, que hoy estamos vivos y que nos damos cuenta del poder de Dios a través de Jesucristo. Y bastó que dijera, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro, hermanos? ¿Sí? Entonces, todo esto, hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, hermanos, no ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿sí creemos esto, hermanos? ¿Ustedes creen que Jesús murió y resucitó? Que así como Jonás estuvo, ¿dónde, hermanos? ¿Cuánto tiempo, hermano Isaac? Y 3 noches. Así estuvo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, de ahí tenemos que agarrarnos, que tomar esa fe cada uno de nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo hizo esos milagros y que Él mismo venció. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también reina Dios con Él a los que durmieron. ¿Pero cómo? A los que durmieron, ¿cómo, hermanos? ¿Y cómo había cómo era el sueño cuando el apóstol Pablo decía, él sabía que ya estaba para morir? Y me llama la atención, hermanos, cuando yo era un niño, me acuerdo que le regalaron a mi padre un verso en un cuadro y decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo decía, ¿cómo va a ser ganancia el morir? Yo era un niño de unos 6, 7 años. Y decía, ¿cómo que morir es ganancia? O sea, como que ganó porque se murió. Yo no entendía. Porque yo en ese momento decía, bueno, y todavía, no es que nos queramos morir, ¿verdad, hermanos? Pero ya entendemos, ya asimilamos ahora lo que el apóstol Pablo quería decir. Pero dice algo, los que mueren en Jesús. ¿Es fácil morir en Jesús, hermanos? Hermana y hermano. Morir en Jesús, hermano, neta. ¿Será fácil? Fíjense bien, hermanos. O sea, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dios dice, si creemos que Dios murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron, pero a los que durmieron en Jesús. Y ahora entiendo, hermanos, lo que el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora entiendo que él sabía, hermanos, que había muerto en Cristo. Y en Gálatas 2:20, ¿cómo dice, hermanos? Se lo saben de memoria, hermanos. Hermana Edith, no se acuerdan. Con Cristo estoy. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hablaba el apóstol acerca de esto, hermanos?
hablaba de su vida de él, pero él decía que él ya no vivía, o sea, sus deseos de él estaban muertos, porque él decía que Cristo, a partir de cuando él lo acepta, dice: Cristo vive en mí. Y es bonito, hermanos, o sea, que él pudo acabar esa carrera, pero pudo acabarla con esa fe. Recuerdo que hace años, un ministro, en su agonía, a como él pudo darse a entender, pidió que le leyeran esa cita: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Qué más dice? Hablaba de que había acabado su carrera. Hermanos, a veces uno dice: pues solo Dios sabe por qué él lo permite así. Pero en cuanto a este ministro, o le leyeron esa porción, él, hermanos, Dios recogió este hábito de vida. Y dice uno: bendito sea nuestro Dios, hermanos, que en la iglesia hay hermanos, hay hermanas que acaban su carrera y que tienen fe en Dios. Y que muchas veces incluso enferman y dicen: pero yo quiero ir a la iglesia, si me siento mal, o si estoy delicado, delicada, pero prefiero ir a la iglesia. Quiero decirles algo, hermanos. Lo vivimos y lo hemos vivido en muchas personas que amamos, que queremos. Pero creo que los últimos sábados de la hermana Inés fueron en esa banca. ¿O no, hermanos? Y creo que un sábado de aquí se fue al hospital. De los últimos, hermana Irma. Sí, fue el último sábado que estuvo bien. El último sábado. Y ya del hospital ya sabemos que... Entonces, hermanos, cuando uno ve la fe de estos hermanos, de estas hermanas, yo creo, hermanos, que son de los que duermen en Jesús, de los que creyeron en la resurrección del Hijo de Dios. Porque creer, hermanos, también es obedecer. Y que ellos, hermanos, o sea, es estar a los pies del Señor. Y no, hermanos, como que cuando estoy bien o me siento mejor. Y por eso digo, hermanos, es fácil, es sencillo dormir en Jesús. A veces, hermanos, cosas tan insignificantes, tan pequeñas, y nos hacen vacilar, nos hacen titubear, o decimos, hermanos: es que mejor hoy me quedo, o mejor hoy no voy, o mejor esto. Y esos seres que ya no tenemos, esos ancianos que ya no están, hermanos, lo han dado todo, a pesar de sus años, y ellos sirviéndole a Dios. ¿A poco no? Pero ¿a poco no lo recordamos también con mucha confianza en que Dios tiene algo para ellos, hermanos? Porque nunca se rebelaron, porque ellos fueron obedientes hasta su muerte. Y ahora nos resta a nosotros, hermanos, también hacer cuentas, cada uno, cómo estamos con Dios, cómo estamos con Jesús. Por lo cual, dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Sí se fijan, hermanos? Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Luego nosotros, decía el apóstol, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde? Aquí en la tierra, hermanos. No en el cielo, no en el aire.
aquí en la tierra. Aquí será el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y así estaremos con Él. Los que durmieron, dice, no seremos delanteros a los que durmieron. Pero enseguida, en ese momento, hermanos, después de que seremos transformados. Para recibir a quién, hermanos, para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? El apóstol Pablo, para poder él referir las palabras que dijo, he peleado la buena batalla, tuvo que pasar muchas cosas. ¿Cuántas cosas padeció el apóstol? ¿Cuántas cosas sufrió, hermanos? Cárcel. ¿Hemos sufrido cárcel nosotros, hermanos? ¿Qué más le hicieron? Hermano Carlos, ¿qué más le hicieron? Y lo dejan por muerto prácticamente, ¿verdad? Hermana Edith mencionó una. Perseguido también, hermanos. ¿Y te dio el miedo? No. Él decía, mas yo sé en que me he creído. Y algo bonito decía, hermanos, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salud. O sea, él sabía que era el momento preciso en que debería de dedicar su vida al servicio de Dios para poder al último dar esas palabras, o sea, todo lo que él menciona. Hace días veíamos que él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero ¿quién fue él? Alguien que sufrió, sí. Alguien que enfrentó situaciones también, azotes, todo padeció él. Naufragios también, por predicar la palabra, ¿no, hermanos? Mordidas de serpientes también las padeció. ¿Qué tanto de eso hemos padecido nosotros, hermanos? No, yo creo que no, hermanos. Yo no he padecido nada de eso. ¿Ustedes, hermanos? Por andar predicando si los mordió y alguna serpiente. Dice la hermana Rosita, pues, y ahora se predica por Zoom. Ahí no hay vigor. No, hermanos, miren, el apóstol realmente dio su vida. O sea, él entendió el plan de Dios en su vida. Él se entregó a servirle a Dios. ¿Enfrentó desafíos? Sí los enfrentó. Pero en todo, hermanos, nuestro Dios le ayudó. Y pareciera que en algunas lo vemos como que pues sí, o sea, lo apedrearon. Dice mi hermano Carlos, lo dejaron como muerto, casi lo matan. Sí es cierto. Pero después regresaba y los predicaba ahí mismo. Y dice la hermana Rosita, de mis amigos me hablaban. Allí en Valle de Santiago me hablaba una ancianita, allí se hace poco, se llamaba ella Agripina, de la familia Baltasar, y me decía, hermano, aquí quien nos evangelizó, aquí en Guanajuato, en una ocasión lo buscaron los del pueblo, y me dio el nombre de las rancherías. Lo buscaban para matarlo. Digo, ¿a poco, hermano? Dice, sí. Dice, ¿cómo cree que lo sacamos? Dice, mi papá y mis tíos y todo, ¿cómo cree que lo sacamos? No sé, hermano, en algún carro. Dice, no, hermano, dice, porque estaban revisando los carros. O sea, dice, en ese tiempo casi no había, pero las poquitas camionetitas que había, paraban para revisarlo, lo querían matar. Dice, ensillamos, hermano, un caballo y los cargamos, dice, como de maíz, como así, y en un costal metimos también, dice, al ministro que nos venía a predicar, una carga de un caballo, y lo sacamos hasta el pueblo, dice, así lo sacaron y se fue. Pero yo digo, pues uno, digo yo, hablo de mí, pues, hermanos, y le digo, y regresó, si luego volvió a venir, y
siguió, volvió a venir a predicar. Pensamos que ya me iba a regresar. Siguió, dice, y de ahí hay tal ministro, y tal obrero, y tal diácono, hay familias. Hermanos, son testimonios. O sea, que me dio una anciana de algo de 90 años, ya falleció. Pero si él no me lo dice, yo nunca ni hubiera imaginado eso por predicar el Evangelio. Y nosotros, hermanos, si la hermana los carajos no salimos a predicar. Pero yo digo, morir en Jesús será fácil. Si el frío nos ahuyente y decimos, hace frío, mejor nos quedamos en casa. Hace calor, mejor de acá. Está lloviendo. Yo me dicen mis hermanos, quita ya la plataforma, hermano. Les digo, hermanos, por mi hermano Juanito Díaz, que está en México. Diría y nos acomodamos luego los demás cerquitas también. Pensar, hermanos, morir en Jesús es sacrificarnos también. Él se sacrificó, Él dio su vida, es esforzarnos también. ¿A poco no, hermanos? O sea, pero esto no es obligatorio, hermanos. Él dijo con claridad, yo pongo delante de ti. ¿Qué cosa? La bendición. Te aconsejo que escojas qué, para que vivas tú y te vaya bien tú y tu simiente. Ese es el consejo, pero Él nos pone ahí. Y nosotros, hermanos, escogemos. Y yo digo, debemos de escoger vivir. Dijo Pablo, el vivir es Cristo. Morir en Jesús. Les digo, hermanos, que esto nos conviene a todos, vivir en Jesús. Hermanos, digo, todos queremos pues llegar ancianos. Bueno, yo creo que la mayoría sí les gustaría llegar a ustedes a ser abuelitos si quieren, hermanos. Bueno, aquí hay abuelitos jóvenes, pero yo les hablo de 70, 80 años. ¿Les gustaría llegar? O de 50 ya. No, dicen, hermano, pues ya nos estamos acercando a esa edad. Dice uno de mis hermanos, fíjate que antes, cuando decían, ya anda en 60 y murió fulano, ¿cuántos años tenía? 60. Ah, pues ya estaba grande. Si uno era joven. Dice, ¿y ahora qué hago? Voy llegando a 60. Dice, ¿cuántos tienes? Pues que 58. Ya estás grande. Dice, siento re feo. Dice, porque pues ya voy para 60. Dice, y yo me siento bien. Dice, no tengo ganas de morir. Dice, tampoco. No, pues ganas nadie tenemos. Pero lo que sí debemos de tener ganas, ¿saben de qué, hermanos? Es vivir para Dios en esta etapa de nuestra vida. Para que lo por venir, hermano, lo que pase, si Dios nos llamara, estemos preparados. Y si viene Cristo y estamos vivos, pues que estemos preparados, ¿no, hermana Diana? Para ser transformados. Hermanos, lo que sí les quiero decir es algo. Tenemos la esperanza que la mayoría de las gentes no tiene. Nosotros tenemos una esperanza firme y tenemos una promesa fiel de parte de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, es una reflexión. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pasa